Soy bióloga y me dedico a la investigación. Me he especializado en el estudio de las plantas, en cómo evolucionan, cuáles son los procesos evolutivos de las plantas. Cuando tuve que escoger una carrera, pues no sé, algo me hizo escoger biología, afortunadamente porque no me veía ahí, pero escogí biología y cuando entré a la carrera, pues afortunadamente me di cuenta de que era la elección correcta, que esa era mi vocación. Me dedico a la genética evolutiva de plantas, esa es mi especialidad, y lo que hacemos es analizar la variación genética, el ADN de las plantas, para ver cuáles son sus procesos evolutivos en la actualidad o para inferir sus procesos evolutivos en el pasado, quiénes son parientes de quiénes, qué poblaciones se reproducen, cómo se mueven los individuos entre poblaciones, etcétera. Mucha de la información que está en el ADN nos puede decir qué ha pasado con las poblaciones y con las especies, ¿no? Entonces, a eso es la genética evolutiva. Ha cambiado mucho mi perspectiva de lo que son las plantas, ¿no? Yo en particular me he enfocado mucho al estudio de las coníferas, que son para mí súper interesantes. Son muy complicadas de estudiar porque pues tienen ciclos generacionales muy largos. Entonces hay muchas cosas con las coníferas que no se pueden estudiar como se estudian otras plantas que, por ejemplo, viven un año, ¿no? Entonces hay plantas que en el transcurso de un año nacen, se desarrollan, se reproducen y se mueren. En cambio, en las coníferas, algunas empiezan a reproducir hasta los 40, los 50 años y llegan a vivir cientos o miles de años. Entonces, experimentalmente, es muy difícil trabajar con las coníferas, pero es muy interesante al mismo tiempo, justamente porque sus procesos son muy distintos a los de otras plantas que viven menos o que son más pequeñas, ¿no? Los pinos, los abetos, todo lo que ponemos en Navidad, ¿no? Y por ejemplo, las piñas estas de Navidad vienen de los pinos, las araucarias que se usan mucho en los jardines, aunque no son de México, se usan mucho también los cipreses, los juníperos, todos esos son las coníferas. Son plantas, son árboles en general, arbustos algunos, que tienen estructuras reproductivas en forma de conos, por eso se llaman coníferas. Por un lado, pues la resiliencia, ¿no? La capacidad de las plantas de vivir en distintas condiciones, en donde menos te las esperas. En una grieta de la banqueta, ahí puede estar creciendo una planta y luchando en contra del ambiente. Y esta característica de estar sésiles, de no poderse mover, pues hace que justamente tengan un montón de mecanismos para defenderse, ya sea de patógenos, de herbívoros, del ambiente, para poder pasar todo eso y seguir en el mismo lugar sin tener que moverse. Por otro lado, sí se mueven sus propágulos, las semillas, el polen, etcétera. Eso es lo que hace que las plantas sí se puedan mover, pero el individuo adulto, pues en general es sésil y tiene que enfrentarse al ambiente de esa manera, ¿no? Entonces, pues esa es la principal enseñanza de las plantas, pero pues también el hecho de que brindan hogar y oxígeno y un montón de beneficios al resto de los seres vivos, es decir, casi componen los ecosistemas las plantas, pues hace que se vuelvan muy interesantes de estudiar. Desde niña me gustaban las cosas vivas, por ejemplo, íbamos mucho de excursión con mis papás y siempre regresaba con palitos, rocas, flores, ¿no? Pues hay muchos niños que desde chicos empiezan justamente con este gusto por las cosas vivas, por las formas, las texturas, los olores, ¿no? Entonces era de esas niñas que guardaba cosas en mis bolsillos, ramas, flores, pedacitos de plantas, me gustaba romperlas, verlas por dentro, o guardar polillas en una caja, pobres polillas. También me gustaba a escondidas tratar de atraer hormigas, me gustaba muchísimo ver hormigas, ¿no? Las observaba, les ponía nombres, las podía estar agarrando. Entonces, desde niña tuve una fascinación por eso y algo que
que tenemos mucho los biólogos es este gusto por clasificar, por ver qué cosas se parecen, qué no se parece, etcétera, ¿no? Entonces, desde niña tuve esa tendencia, aunque yo no sabía que eso era una característica de los biólogos. Obviamente no todos los biólogos les gusta el campo, ni los animales vivos, ni nada, y los biólogos del laboratorio. También me gusta mucho el laboratorio y también tenía ese gusto por los frasquitos, los líquidos, las reacciones, los cambios de color de las cosas, o por guardar agua para ver cómo se iba llenando de algas y cómo se iba transformando, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esas inquietudes desde que somos niños y no sabemos que ese es un gusto por la biología, ¿no? Me gustaba mucho observar a las hormigas, ver cómo en un ratito pasaban y podían llevarse deshacer una flor y llevárselas hormiguero. Eso me gustaba mucho, pero también esto de traer cosas de jardines y de parques y del bosque y clasificarlo y ver qué cosas se parecen y qué no se parecen, ¿no? Eso me gustaba mucho. Y pues estar buscando formas de las hojas, etcétera. Mi madre es filósofa, entonces la ciencia y la biología tienen una parte filosófica que me ha influenciado muchísimo, ¿no? Y mi papá también, nunca me daba respuestas, cuando le hacía una pregunta me daba un libro para que buscara la respuesta, ¿no? Y entonces él fue el que más me dio libros de ciencia, de química, de física, él me buscaba esa información y siempre la tuve a la mano. Entonces, por un lado, pues eso fue lo que me fue llevando hacia ese lado, aunque te digo, yo no sabía que la biología era mi pasión. Que lo lleven a parques, jardines, que estén en contacto con la naturaleza, que no le tengan miedo a la ciencia, a no entender al principio las cosas complicadas de la ciencia, de las matemáticas. Algo que me gustó mucho estudiar biología es que siempre se me dificultaron mucho las matemáticas, pero ahora que necesito mucho las matemáticas, he ido entendiendo las matemáticas a partir de la biología, ¿no? Entonces, una de las restricciones que luego tiene la gente para entrar a estudiar una carrera científica es la dificultad con las matemáticas, pero muchas veces una vez que entiendes ciertos conceptos o ciertas partes teóricas, te es mucho más fácil regresar a las matemáticas y entenderlas. Entonces, pues que no le tengan miedo a las carreras científicas, sí implican mucho trabajo, mucha dedicación y sobre todo pues se tiene que tener la pasión, ¿no? La ciencia es para personas que están apasionadas por lo que hacen. Entonces, y pues sí se puede encontrar trabajo, hay mucho temor de que no hay buenas oportunidades, pero pues al final, en general, los científicos nos abrimos camino y logramos encontrar trabajos y logramos posicionarnos y aportar cosas a la sociedad. No le tenga miedo a la ciencia, que a veces no se entienden las cosas al principio, pero que se pueden abordar desde las partes que nos divierten o nos gustan, tanto la física como la química, como la biología. Brindan muchas oportunidades de juego, de conocimiento, de diversión. Entonces, pues sí, hay niños que les gusta viajar, que les gusta estar en la naturaleza, que les gusta hacerse preguntas y que les gustaría saber qué pasa al interior de los seres vivos y qué pasa si combino esto con esto otro, pues que vean que sí tienen en el fondo una vocación para ser científicos. Desde que empecé a estudiar la carrera, me fui dando cuenta de que quería dedicarme a la academia, a dar clases, a hacer investigación, y pues la academia es una área de trabajo muy competitiva que requiere muchísima dedicación. Entonces, pues sobre todo me enfrenté a eso, a
tener que ser disciplinada, ¿no? Y tener que uno mismo ir aprendiendo cosas, ¿no? Tenía que aprender inglés, entonces busqué la forma de aprender inglés, tenía que resolver cosas matemáticas, entonces fui resolviendo cosas matemáticas. Entonces, pues la carrera académica requiere mucho estudio, requiere mucha dedicación y sobre todo requiere resistencia a la frustración. Cuando estás haciendo experimentos o cuando vas al campo, muchas veces no puedes resolver las cosas en el momento que las necesitas, ¿no? Entonces hay que aprender que a veces no sale el experimento y que hay que repetirlo y a veces vuelve a no salir y hay que repetirlo. O cuando usamos programas, a veces no corre el programa, entonces hay que tener tranquilidad, respirar profundo y volverlo a hacer. La carrera académica pues requiere mucha revisión, todo el mundo te está revisando, criticando, diciendo en qué hiciste bien, qué hiciste mal, y entonces hay que aprender a aceptar la crítica cuando es válida, hay que aprender a defender tus ideas y tus propuestas cuando no estás de acuerdo, pero sin tomarlo como algo negativo. Entonces, esos son los principales retos como académico, investigador. Que bueno, que aunque la gente, no sé, los niños o quien sea, no quiera estudiar una carrera científica, pues que aprendan a disfrutar de justamente los programas de divulgación, que se interesen por la ciencia, por la biología, que es, al final es de fácil acceso y que explica de forma fascinante la historia de los seres vivos, pues justamente que se acerquen a la naturaleza, que huelan a las plantas, que las toquen, digo, a los animales no tanto y hay que tener cuidado porque hay cosas peligrosas, pero sí que hay que irse relacionando con el entorno, aprender a que los distintos ambientes tienen distintos aromas, por ejemplo, a todas las cosas que nos dan las plantas, las resinas, los frutos, las hojas, hay tantas cosas que se aprovechan de las plantas, pues que todo mundo tiene eso a la mano y que aprenda la gente a relacionarse, a estar mucho más cerca de la naturaleza, aunque sea en nuestros jardines, en nuestros parques o en, incluso en una maceta, ¿no? Hasta ahí podemos encontrar la naturaleza.